Ahora, ella no discutió. No se inmutó. Simplemente lo entregó como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Al principio, no encontraron nada. Un cuaderno, un cargador, una foto. Pero luego, un bolsillo oculto, un estuche sellado. Dentro, una medalla de bronce tan extraña, tan clasificada, que dos agentes federales retrocedieron como si hubieran tocado un fantasma de la Guerra Fría. Sin registros, sin serie, solo una advertencia. La duplicación no autorizada es un delito grave. Identificación de registro censurada. Pensaron que buscaban contrabando. En cambio, encontraron una reliquia que podría despertar algo enterrado durante 40 años y a una chica que llevaba la llave. Si este misterio te atrapa, suscríbete a... Ahora, ¿desde dónde nos estás sintonizando? Haznoslo saber abajo. Las palabras, un susurro amortiguado de un agente de seguridad experimentado, cortaron el zumbido estéril del aeropuerto federal Dauda. Acababan de vaciar su mochila y luego se congelaron. Revelada sobre la mesa de inspección estaba una medalla, antigua y oscura, sus símbolos un enigma, su mera presencia desafiando todos los registros conocidos. ¿Quién era esta chica? Tan completamente calmada en medio del SOC, sosteniendo una pieza de una guerra olvidada. ¿Qué poder silencioso contenía? ¿Y qué verdad enterrada estaba a punto de emerger, rompiendo décadas de secretos meticulosamente ocultos? Únete a nosotros en mientras nos sumergimos en una historia donde el pasado se niega a permanecer enterrado. Dinos, ¿desde dónde estás viendo? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. En la luz temprana de la mañana del aeropuerto federal Dauda, un ritmo familiar de pasos apresurados y maletas rodantes establecía la escena. Sin embargo, en medio del flujo predecible, una figura singular se destacaba. Taylor Vance, apenas de 17 años, era una anomalía. No llevaba auriculares grandes, ni teléfono inteligente, ni maleta con ruedas. Su única posesión era una mochila desgastada de color oliva verde colgada sobre un hombro como si su peso desmentiera su apariencia. La chaqueta de lona que vestía, demasiado grande para su delgada figura, insinuaba una vida vivida lejos de los terminales pulidos y los viajeros cansados que navegaban por sus mundos digitales. No estaba haciendo nada malo, y nadie lo dijo en voz alta. Pero su presencia era un contraste marcado, una onda sutil en un mar de movimiento predecible. Haddock Thorne, un oficial de seguridad trabajando en el carril 3, la notó antes de que la mochila captara toda su atención. A primera vista, la consideró una dependiente militar, quizás volando entre bases. Sin embargo, un escaneo rápido de su pase de abordaje contaba una historia diferente. Un boleto de ida a Fountain City. Sin regreso, sin tutor listado, sin equipaje facturado. Era un detalle que pinchaba su intuición entrenada. Su mirada se detuvo en sus ojos a continuación, calmados, observadores, sin nublarse por las ansiedades usuales del viaje aéreo. No rebuscaba laptops ni se apresuraba a quitarse los zapatos como los demás. En cambio, observaba todo, los agentes, los escáneres, la gente delante de ella. Era una mirada que sugería o un profundo entendimiento de cada escenario posible o una anticipación silenciosa de que algo específico saliera mal. A Havik le parecía no peligrosa, pero profundamente preparada. Marcó su bolso para inspección manual. Fue una decisión automática nacida no de sospecha de malicia, sino de la inquietante sensación de preparación meticulosa que irradiaba de ella. Señora, voy a tener que revisar su mochila manualmente, declaró. Taylor no se inmutó, no puso los ojos en blanco con desdén adolescente. Simplemente ofreció un pequeño, casi imperceptible asentimiento, se quitó la mochila desgastada del hombro y se la entregó. Era más pesada de lo que parecía. Havik llevó el bolso a la mesa secundaria, señalando al oficial Mark Stone para que asistiera. Comenzó el procedimiento estándar. Cremalleras, bolsillos, compartimentos. Nada parecía inmediatamente fuera de lugar. Una novela de bolsillo, su lomo agrietado y desgastado. Un cuaderno espiral azul lleno de escritura pulcra y precisa e intrincados bocetos que insinuaban una mente más allá de sus años. Un cargador de teléfono,
pero notablemente sin teléfono, un cepillo de dientes y pasta dental de viaje, y una fotografía descolorida. Un hombre en uniforme militar, una niña pequeña sobre sus hombros, probablemente Taylor, años más joven. Una sudadera de franela doblada apretadamente en una bolsa Ziploc parecía ser el último artículo ordinario. Todo típico, predecible para una viajera adolescente. Entonces Havik sintió el peso en el fondo mismo. Algo duro, frío, inflexible. Estaba anidado profundamente dentro del forro trasero, un bolsillo que la mayoría de los viajeros ni siquiera sabía que existía. Lo abrió con cremallera y encontró un pequeño estuche de cuero, rectangular y negro, con ribetes de latón sutiles, aproximadamente del tamaño y forma de un estuche para gafas. No había marcas en su exterior, ni etiquetas identificatorias. Miró a Taylor. Estaba a solo 3 metros de distancia, con las manos entrelazadas frente a ella, completamente inmóvil. No había pánico, no había protesta, solo una vigilancia silenciosa e inquebrantable. Abrió el estuche lentamente, con cuidado. Dentro, anidado en un forro de terciopelo, estaba el metal. Era diferente a cualquier cosa que Havik Thorne hubiera encontrado en su extensa carrera militar o en la CIA. El metal en sí era un bronce profundo y oscuro, envejecido en los bordes, como si hubiera visto siglos, no solo décadas. El centro era un águila calva, alas extendidas ampliamente, aferrando 2 rayos gemelos en sus garras. Sobre el águila, 3 palabras grabadas en latín, una lengua antigua olvidada. Debajo de la frase clara y precisa, Departamento de Operaciones Estratégicas, clase Cylon. Las letras no eran decorativas. Eran emitidas por el gobierno, el tipo de tipografía austera y sin adornos que se encuentra solo en ciertos premios militares si uno sabe precisamente dónde buscar. Pero esto no estaba en ningún registro oficial que Havik conociera. Lo habría recordado. Más perturbador aún era el reverso de la medalla. Allí, en minúsculas mayúsculas grabadas con precisión quirúrgica, estaba una advertencia escalofriante. Posesión autorizada solamente. Duplicación no registrada es un delito grave. Identificación de registro censurada. Havik había encontrado medallas falsas antes. Ocurría con suficiente frecuencia. Pero esto no era un recuerdo novedoso o una imitación barata encontrada en un rincón olvidado de Internet. Esto era sólido, real y, lo más crucial, clasificado. Marcus Thorne se inclinó, su voz apenas un susurro. Eso no está en el sistema, ¿verdad? La voz de Havik era baja, casi un murmullo. No, Marcus, eso no está en ningún sistema. Dio un paso atrás, ambos hombres mirando el objeto imposible. El cacofónico habitual del aeropuerto parecía atenuarse a su alrededor, convirtiéndose en un zumbido distante y amortiguado. Los viajeros continuaban su interminable ajetreo, arrastrando equipaje, sorbiendo café sobrevalorado, completamente ajenos a que algo profundo, algo que desafiaba el mundo conocido, acababa de emerger en medio de ellos. Havik cerró el estuche con delicadeza y lo colocó en la mesa. Miró de nuevo a la chica, aún observando, aún inmutable. Taylor Vance, leyó de su identificación. Voy a necesitar hacerte unas preguntas más. Ella asintió de nuevo. Sin protesta, sin rastro de un suspiro. ¿Qué es esto?, preguntó, tocando el estuche. Era de mi abuelo, dijo simplemente, su voz suave pero directa, desprovista de cualquier desafío adolescente. ¿Y qué era él?, presionó Havik, su mirada fija en ella. Ella dudó por una fracción de segundo, una pausa tan breve que podría haber sido imaginada. Técnico de radio, ejército, retirado. Havik miró de nuevo la medalla, luego a ella. Eso no era una medalla de técnico. Era algo más, algo muy por encima de su nivel de pago. Tecleó en la terminal en silencio, enviando una alerta a su supervisor. Se emitió una alerta de nivel 2, una silenciosa. Sin alarmas estridentes, sin sirenas aullando, solo una llamada silenciosa por la cadena de mando, ondulando a través de los canales ocultos de la seguridad federal. En 10 minutos, un agente del Departamento de Seguridad Nacional estaba en camino al aeropuerto. Taylor Vance, la chica tranquila con la mochila desgastada, fue escoltada a una sala de seguridad privada.
La habitación era austera, con paredes neutrales y una mesa de café atornillada al piso. No lloró. No pidió un abogado. Solo se sentó y esperó. El estuche conteniendo la medalla estaba intacto en el medio de la mesa. Más tarde, Havik reproduciría el momento una y otra vez. La sensación del metal frío, el escalofrío que bajó por su espina cuando vio los rayos gemelos, la calma inquietante en sus ojos, el artefacto imposible que ahora lo hacía cuestionar todo lo que pensaba saber sobre misiones olvidadas y programas muertos. Medallas como esa, sabía, no se hacían para mostrar. Se hacían para el silencio. Y alguien en algún lugar acababa de romperlo. La habitación era fría, un contraste marcado con el bullicioso aeropuerto afuera. Sin embargo, Taylor no pidió una chaqueta. Se sentó en la mesa de metal aún, su mochila desgastada colocada ordenadamente junto a sus pies como un compañero confiable y silencioso. El estuche negro conteniendo la medalla descansaba intacto en el centro de la mesa, un desafío silencioso en el espacio estéril. Havik Thorne estaba a un lado, brazos cruzados, su mirada parpadeando entre su rostro compuesto y el estuche enigmático. Cuanto más tiempo permanecía en esa habitación, más seguro estaba de que esto ya no era una simple revisión de seguridad. Era algo más, algo enterrado profundo más allá del alcance de sus deberes diarios. A las 11:17 de la mañana exactamente, una mujer entró en la habitación. Vestía un traje negro ajustado, confeccionado con precisión militar, y se movía con un aire innegable de confianza. Una placa del Departamento de Seguridad Nacional colgaba de su cordón. Esta era la agente Lara Dance, en sus mediados de los 40, su postura traicionando años de entrenamiento disciplinado. No estaba allí para cortesías. Taylor Dance, declaró, su voz nítida y directa mientras tomaba asiento frente a la chica. ¿Sabes por qué estás aquí? Taylor asintió, sus ojos firmes. Por la medalla. Lyra la estudió. Un destello de sorpresa, rápidamente enmascarado, cruzó sus rasgos. Pareces muy calmada. Sabía que alguien lo notaría eventualmente, respondió Taylor, su voz suave pero directa, desprovista de cualquier rastro de desafío adolescente y notablemente sin ningún indicio de miedo. La mirada de Lyra se desplazó al estuche negro, sus dedos tamborilearon una vez, un ritmo agudo, casi imperceptible contra la mesa. ¿Dónde lo conseguiste? Mi abuelo me lo dio 2 días antes de morir, respondió Taylor, su tono uniforme. Te dijo que era, presionó Lyra, sus ojos perforando los de Taylor. No exactamente, Taylor hizo una pausa, un recuerdo fugaz cruzando su rostro. Solo que era importante y que tenía que entregárselo a alguien. ¿A quién? La voz de Lyra era más aguda ahora, sintiendo una pieza crítica del rompecabezas. Sarapina Kao, Fountain City. El nombre golpeó a Lyra con la fuerza de un golpe inesperado. Su rostro, usualmente una máscara de control, se endureció, y por una fracción de segundo, su postura se tensó imperceptiblemente. Era el tipo de pausa que solo observadores entrenados como Havik captarían. Taylor también lo notó. Ese nombre, sabía, significaba algo profundo. De repente, la unidad de comunicaciones en el cinturón de Lyra crepitó con una voz urgente y distorsionada. KL peligro. Objetivo Omega abortar. La señal se cortó abruptamente, dejando un silencio discordante. La mano de Lyra voló instintivamente a la unidad, apagándola. Pero la breve advertencia confusa ya había dejado su marca. Un surco profundo apareció entre sus cejas, y una ola de profunda inquietud la invadió, una emoción que raramente mostraba. El breve mensaje frenético confirmó sus peores sospechas sobre el nombre Sarafina Kao. Lyra se recostó en su silla, su mirada fija en Taylor, evaluando, calculando. ¿Ibas a volar allí hoy? Sí, de ida. Usé lo último de la cuenta de ahorros que me dejó, confirmó Taylor, su voz inquebrantable. Los ojos de Lyra bajaron al estuche negro. Luego, con un movimiento lento y deliberado, lo abrió. El águila de bronce oscuro en la medalla parecía mirarla fijamente, sus alas extendidas y rayos gemelos grabados en sus garras, formando un diseño que nunca había encontrado, no en ningún honor militar conocido. Lo volteó,
releyendo la inscripción precisa en la parte trasera. Posesión autorizada solamente. Duplicación no registrada es un delito grave. Identificación de registro censurada. Pero fue el término Departamento de Operaciones Estratégicas lo que realmente destacaba, una bandera roja brillante en su mente. Este departamento, en papel, había dejado de existir desde 1984. En sus primeros años de entrenamiento, susurros sobre él habían circulado entre agentes después de horas. Historias intercambiadas en tonos amortiguados sobre café barato, Operación Cetro, Proyecto Silón, Señal Negra. Esas historias siempre terminaban con una frase sombría y sabedora: lo enterraron todo. El proyecto Silón era el que consistentemente reaparecía en estudios de casos teóricos, una supuesta rama de operaciones psicológicas encubiertas de la era de la Guerra Fría. Su propósito rumoreado era manipular eventos internacionales a través de desinformación, ingeniería psicológica y desinformación. No había registros oficiales, no sobrevivientes dispuestos a hablar abiertamente, solo rumores persistentes de que un pequeño círculo interno de operativos había recibido credenciales físicas, tokens únicos probando su autorización operativa. Esos tokens, esas medallas, nunca habían sido confirmados oficialmente hasta ahora. Lira cerró el estuche con cuidado y cruzó las manos, su expresión ilegible. Taylor, necesito preguntar de nuevo. ¿Estás absolutamente segura de que tu abuelo nunca te dijo de dónde vino esto? Taylor parpadeó lentamente, calmadamente. Dijo que solía ser alguien más, alguien importante. Me dijo que la medalla era parte de eso, y me dijo que tenía que entregarla. Hizo una pausa, una sombra de las palabras enigmáticas de su abuelo persistiendo en el aire. Sin explicaciones, solo entregarla. ¿Y cuál era el nombre de tu abuelo? La voz de Lira era más suave ahora, pero cargada con una nueva urgencia. Douglas Arthur Vance. Lira se congeló, no visiblemente, pero profundo dentro. Su estómago se revolvió. Había visto ese nombre antes. Estaba listado en uno de los registros de entrenamiento de Silón fuertemente censurados que se rumoreaba habían sido desencriptados accidentalmente durante una auditoría de datos en 2006. Había sido listado como coordinador de logística y señales, nivel 4 de autorización. Su nombre había sido borrado de todos los demás sistemas. Había sido real. Y si Taylor decía la verdad, había pasado algo. Algo que el gobierno de Estados Unidos había pasado décadas pretendiendo que nunca existió. ¿Tu abuelo estuvo alguna vez estacionado en el extranjero? Preguntó Lira, su voz tensa. Estuvo en Berlín a principios de los 80, dijo Taylor. Nunca hablaba de eso. Solo dijo, la guerra real nunca fue lo que pensabas que era. Lira se levantó abruptamente. Espera aquí. Salió de la habitación, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Havik la siguió, una sombra silenciosa. En el pasillo, Lira se volvió bruscamente hacia él, sus ojos entrecerrados. No me dijiste, lo acusó. Sarapina Kao. Havik sostuvo su mirada. No preguntaste. Lira suspiró, un sonido de pesada resignación. Kail ha sido presumida muerta desde 1991. Es uno de 7 nombres atados a Proyecto Silón. Desapareció de la red, probablemente quemó su identidad. Esta chica, esta niña acaba de soltar su nombre como si fuera un recado de café. ¿Entonces qué ahora? Preguntó Havik, el peso de la situación asentándose sobre él. Los ojos de Lira se encontraron con los suyos, una determinación sombría endureciendo sus rasgos. Ahora voy a hacer una llamada que me dijeron que nunca tendría que hacer. Y luego rezamos para que quien responda sepa lo que esto significa. Una profunda sensación de aprensión la invadió. Una tangible sensación de una vasta maquinaria olvidada despertando a la vida. Se sentía como si un muro sólido e impenetrable de secreto, uno en el que siempre había creído, se estuviera desmoronando repentinamente ante sus ojos. El simple acto de una chica adolescente entregando una mochila había roto décadas de narrativas oficiales y protocolos profundamente incrustados. Las implicaciones eran abrumadoras, alcanzando mucho más allá de los confines de la seguridad aeroportuaria. Esto no era solo una brecha,
era un despertar. La misma tela de su mundo oculto, tejida de operaciones clasificadas e historias borradas, ahora era tirada por un hilo sostenido por una joven chica. De vuelta en la habitación, Taylor se sentó sola de nuevo. Miró el estuche negro aún descansando en la mesa. No lo abrió. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que significaba, incluso si no tenía las palabras para articular su pleno alcance. Significaba que algo enterrado había sido desenterrado. Algo poderoso, olvidado e innegablemente peligroso. Los ojos de su abuelo en esos momentos finales, débiles pero firmes, le habían dicho más que cualquier explicación jamás podría. Esto no era solo un secreto familiar. Era un mensaje. Era una llave. Y alguien en algún lugar acababa de darse cuenta de que una puerta sellada durante mucho tiempo y presumida inexistente acababa de abrirse. La sala de entrevista segura no tenía ventanas. El tiempo pasaba de manera diferente en lugares como ese. Lento, amortiguado, incierto. Taylor no miró el reloj. Sabía cómo iría esto. Preguntas, sospechas. Eventualmente, alguien de arriba vendría con una respuesta que nadie quería oír en voz alta. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, la agente Lara Vance entró de nuevo, flanqueada por otro hombre. Enlace de operaciones especiales, el coronel Cashen Hale. Estaba en sus mediados de los 50, con una mandíbula cuadrada, cabello cortado corto y una presencia que parecía llenar la habitación, comandando atención inmediata sin una sola palabra. No sonrió, no se presentó. Entró como si ya supiera todo lo que necesitaba saber. Señorita Vance, dijo, tomando asiento frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Puedo ver la medalla? Taylor miró el estuche negro en la mesa, luego asintió, un gesto pequeño y sutil. Hal lo abrió como si estuviera realizando un ritual, sus movimientos precisos y deliberados. Cuando sus ojos cayeron sobre el metal, la transformación fue inmediata. Su aliento se detuvo. Una inhalación apenas audible. Su rostro, entrenado para no revelar nada, no cambió, pero algo detrás de sus ojos parpadeó, como alguien viendo un fantasma entrar por la puerta principal. Una vida de conocimiento clasificado, recuerdos suprimidos y verdades enterradas parecieron inundar su mirada en ese instante único. Miró la medalla no como un mero objeto, sino como un testamento vivo de un pasado que creía permanentemente enterrado. El peso de su existencia imposible colgaba palpable en el aire, conectándolo directamente a un capítulo oculto de la historia que él personalmente había ayudado a sellar. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, su voz baja y plana, desprovista de cualquier emoción discernible, pero resonando con una gravedad no dicha. Ya se lo dije, respondió Taylor, su voz inquebrantable. Mi abuelo me lo dio, me dijo que encontrara a Sarafina Kao. Hal miró la medalla un momento más, luego cerró el estuche con delicadeza, casi reverentemente. ¿Sabes qué es esto? No respondió de inmediato. En cambio, se recostó en su silla y miró al techo como si calculara cuánto se le permitía decir, cuántos años de protocolo ultrasecreto estaba a punto de violar. Hay cosas en este gobierno, comenzó, su voz adoptando un tono más profundo y serio, que no tienen línea presupuestaria, ni registros, ni cadena de mando en el sentido tradicional. Cosas creadas para el tipo de operaciones que el público no puede conocer. Como Cylon, dijo Taylor en voz baja, su voz apenas un susurro, pero resonando con el peso de la revelación. Hal se congeló. Esa palabra, Cylon, llevaba un peso inmenso, como un arma antigua desenvuelta a la luz del día. Era una palabra que pocos conocían y aún menos se atrevían a pronunciar en voz alta. Sus ojos, ahora agudos y directos, perforaron los de ella. ¿Dónde oíste esa palabra? Mi abuelo la dijo cuando me entregó la medalla, respondió Taylor, sosteniendo su mirada uniformemente. Dijo, es de Cylon. Ellos entenderán lo que significa. Hizo una pausa, luego añadió. No explicó más. Hal se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa, su expresión grave. Señorita Vance, lo que estoy a punto de decirte no sale de esta habitación. Taylor no dijo nada, su silencio un testamento de su compostura inquebrantable.
Cylon era una directiva de operaciones psicológicas encubierta nacida durante la Guerra Fría. Continuó, su voz firme y medida. Su propósito era influir, interrumpir y, cuando fuera necesario, reconstruir la estabilidad psicológica de liderazgos extranjeros. No asesinábamos. Reprogramábamos sistemas de creencias. Gobiernos enteros eran desestabilizados a través de miedo, rumores, ilusiones. La mirada de Hal se volvió distante, perdida en los recuerdos de un conflicto oculto. El alcance de Cylon se extendía a los medios, la economía, incluso la religión, y era altamente compartimentado. Golpeó el estuche. Solo 7 operativos recibieron alguna vez esa medalla. Era más que una insignia. Era una llave, un token para activar protocolos dormidos. La mayoría de nosotros pensamos que las 7 medallas fueron destruidas después de la desmantelación. Sin copias, sin registro público. Y sin embargo, aquí estás. El rostro de Taylor permaneció inmóvil. Tenía preguntas, cientos de ellas, arremolinándose en su mente. Pero ninguna cambiaría lo que ya había aceptado instintivamente. Su abuelo no era solo un hombre tranquilo y solitario reparando radios en su granero. Era parte de algo que nadie jamás se atrevió a explicar. Algo que ahora, imposiblemente, había encontrado su camino hacia ella. La realización se asentó sobre ella, un manto pesado de destino. «Entonces, ¿por qué dármelo a mí?», preguntó Taylor, su voz tranquila, cortando el silencio pesado que siguió a la revelación del coronel Hal. Hal se inclinó hacia adelante, sus codos descansando en la mesa, su mirada intensa. «Porque no se trataba de ti, se trataba de a quien podrías encontrar». Hizo una pausa, dejando que la implicación colgara en el aire. «Kyle». La agente Lara Vance se acercó más, su expresión sombría. «Ese nombre, eso es lo que nos asusta». Taylor parpadeó, un destello de confusión cruzando su rostro. «¿Por qué?». Sarapina Kyle era la arquitecta de los disparadores psicológicos usados por Cylon, explicó Lyra, su voz baja y grave. Construyó marcos mentales que podrían cambiar ideologías durante generaciones. Su trabajo estaba clasificado por encima de ultrasecreto. Desapareció en 1991. Nadie, ningún rastro. Hubo rumores de que se volvió renegada. Otros dicen que desapareció para proteger el protocolo final de Cylon. Nadie pudo probar ninguno. Los ojos de Lyra se encontraron con los de Taylor, sosteniendo su mirada. Si tu abuelo te envió a ella, significa 2 cosas. 1, ella aún está viva. Y 2. Lyra dudó, el peso de la segunda implicación casi demasiado pesado para expresar. Está esperando esto, terminó Hal, su voz una afirmación tranquila y escalofriante. El silencio en la habitación se extendió espeso y sofocante. El peso de un legado olvidado de décadas de secretos enterrados presionaba sobre todos los presentes. Era un reconocimiento silencioso de que su mundo, meticulosamente construido sobre capas de información clasificada e ignorancia cuidadosamente mantenida, estaba a punto de ser profundamente interrumpido. Finalmente, Taylor habló, su voz aún calmada, pero con un nuevo borde de resignación y resolución. ¿Entonces qué pasa ahora? Lyra se volvió hacia Hal, quien dio un asentimiento corto. Su decisión estaba tomada. «Vamos a encontrarla», dijo Lyra, su voz firme. «Pero lo haremos en nuestros términos. En silencio, sin detección». Las apuestas eran demasiado altas para cualquier error, cualquier exposición pública de la existencia de Cylon. Necesitaban discreción, precisión y control absoluto. Las implicaciones de la supervivencia de Cal y su potencial conexión con un Cylon reactivado eran demasiado inmensas para arriesgar. Unos minutos después, Taylor fue escoltada a una sala de conferencia segura. Este espacio se sentía diferente de la sala de entrevista estéril, menos clínico, más operativo. Imágenes satelitales, nítidas y detalladas, brillaban en una pared, representando paisajes remotos y despoblados. Un agente técnico se encorvaba sobre un teclado, sus dedos volando por las teclas, ejecutando un algoritmo complejo a través de décadas de registros públicos, documentos clasificados y perfiles de comportamiento.
El aire zumbaba con la intensidad tranquila de trabajo de inteligencia de alto nivel. Lyra se acercó al agente técnico, su voz baja. Ingresa el nombre. Catherine Méndez hizo una pausa, luego se corrigió, captando el desliz del nombre original. No, lo siento. Sarapina Cao. El agente asintió, tecleando el nombre en el campo de búsqueda. En la pantalla, una cuadrícula de identidades falsas comenzó a aparecer. Listados femeninos todos nacidos alrededor de 1950, probables alias. Banderas de fraude de pasaporte, transferencias de propiedad, algunos nombres nunca usados dos veces, apareciendo y desapareciendo como humo. Era una casa de fantasmas digital, cribando a través de capas de datos intencionalmente oscurecidos. La habitación estaba llena del suave clic del teclado y el zumbido bajo de los servidores mientras el algoritmo trabajaba a través de montañas de información, buscando el eco digital más tenue de una mujer que se había borrado meticulosamente del mundo. Entonces una coincidencia se iluminó en verde. Ellen Quartz viviendo en Cascade, Colorado, justo fuera de Fountain City. Los detalles se desplazaron por la pantalla. Una pequeña cabaña, sin servicio celular, sin huella digital alguna. Registros locales mostraban a una mujer en sus 70 que pagaba en efectivo por todo. Su existencia un lienzo en blanco deliberado en la era digital. Su correo era enrutado a través de un apartado postal registrado en una fundación de veteranos, una ligada a una caridad militar extinta operada por personal afiliado a Cylon anteriormente. Las piezas encajaron con precisión escalofriante. Está allí, dijo Hal, su voz tranquila, pero cargada de triunfo. Ha estado esperando. Lyra miró a Taylor, su expresión ilegible. Estamos enviando un equipo. Irás con ellos. No quiero protección, declaró Taylor, su voz firme. Quiero respuestas. Hal dio un paso adelante, su mirada directa. Podrías obtener ambas o ninguna. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia, la cruda realidad de un mundo donde las verdades a menudo eran fragmentadas y peligrosas. Volaron a la mañana siguiente. A Taylor le dieron un nuevo conjunto de ropa, una identificación temporal y un acuerdo de no divulgación lo suficientemente grueso para bloquear la luz del sol, pero no le importaban los papeles ni los protocolos ni las capas de burocracia que ahora la rodeaban. Sostenía el estuche negro en su regazo durante todo el vuelo, sus dedos trazando el cuero suave y envejecido como si fuera un recuerdo que aún no había vivido. En su mente, aún podía oír la voz de su abuelo, un eco suave de la cabaña tranquila. Si estás sosteniendo esto, significa que he hecho mi parte. Ahora es tu turno. Miró por la ventana mientras el avión descendía sobre las montañas de Colorado. En algún lugar abajo, una mujer que el mundo pensaba muerta estaba esperando. Y la medalla, fría y silenciosa, estaba a punto de hablar de nuevo. El sol, un orbe brillante en el cielo matutino, proyectaba sombras largas y agudas a través del paisaje accidentado, iluminando un camino hacia lo desconocido. La nieve había llegado temprano ese año en Virginia Occidental. Caía en un silencio pesado sobre las colinas boscosas fuera de Harper's Ferry, cubriendo la cabaña donde Taylor Vance había crecido. Dentro, la vieja estufa de leña crepitaba suavemente, proyectando luz parpadeante contra las paredes de troncos y las fotografías que alineaban la repisa. En el pequeño dormitorio trasero, Darrian Vance yacía en su cama, más delgado de lo que jamás había sido, sus manos una vez firmes ahora temblando con la edad y la enfermedad. El hombre que había criado a Taylor desde que tenía 5 años se había reducido a una sombra de sí mismo, pero sus ojos permanecían agudos, vivos y llenos de algo no dicho. Era un hombre sosteniendo secretos, su mirada una ventana a un pasado que pesaba fuertemente sobre él. Taylor se sentó a su lado en una silla plegable que crujía cada vez que se inclinaba hacia adelante. Había estado con él todos los días desde el derrame, cocinando comidas que no podía comer, leyendo libros que ya no seguía, sosteniendo su mano a través de las partes tranquilas de la noche. No hablaban del final, pero colgaba entre ellos como una niebla densa, una verdad compartida no dicha. En esta mañana, sin embargo, algo era diferente. Taylor, rasgó, apenas por encima de un susurro. Ella se acercó más, quitando unas cuantas hojuelas de nieve errantes de la manga de su chaqueta.
Estoy aquí, abuelo. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos verdes descoloridos fijándose en los de ella. ¿Recuerdas el cobertizo? Por supuesto, dijo ella, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Odiaba ese lugar. Olía a metal y ratones. El recuerdo del espacio angosto y polvoriento lleno de su extraño equipo de radio era vívido en su mente. Casi sonrió, un movimiento tenue y fugaz de sus labios. Hay una caja de herramientas escondida bajo las tablas del piso detrás de la radio de onda corta. Ella frunció el ceño, confusión nublando su expresión. ¿Por qué? Su mano se movió bajo la manta, alcanzando débilmente un gesto de urgencia silenciosa. Necesitas ir a buscarla ahora. Taylor dudó. Es temprano, abuelo. No puede esperar hasta no, dijo con más fuerza de la que había oído en semanas, la palabra imbuida de una fuerza repentina y sorprendente. Ahora, Taylor, por favor. Se levantó, se puso el abrigo y tomó la linterna. El viento afuera había aumentado, aullando a través de los árboles como una advertencia, una canción lúgubre llevando secretos a través del aire fresco de la mañana. Se abrió camino a través del patio, botas crujiendo a través de nieve fresca, y empujó la puerta deformada del cobertizo. El frío mordía sus dedos mientras quitaba polvo de la radio de onda corta que su abuelo había obsesionado durante años, sus diales y perillas insinuando conexiones distantes e invisibles. La apartó, revelando una tabla suelta debajo. Cuando la levantó, un pequeño estuche negro esperaba debajo de un paño doblado. Lo abrió, y la medalla estaba dentro exactamente como aparecería más tarde a la gente de TSA en el Aeropuerto Federal Delta. Incluso ahora, en el haz tenue de la linterna, parecía antigua, sagrada, como si hubiera sido forjada en un capítulo olvidado de la historia, susurrada a la existencia desde las sombras de una guerra oculta. Su aliento se detuvo. El peso de eso se sentía repentinamente inmenso, una carga inesperada en sus manos. Cerró el estuche y regresó a la casa, dejando nieve y silencio detrás. Darien aún estaba despierto, sus ojos fijos en la puerta. Cuando vio el estuche en su mano, dejó escapar un aliento que sonaba a alivio y sorrow a la vez. Pensé que quizás lo llevaría a la tumba, murmuró, su voz desvaneciéndose. ¿Qué es?, preguntó Taylor, su voz apenas un susurro, sus ojos fijos en el objeto misterioso en su mano. No respondió directamente. En cambio, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Cuando era joven, comenzó, su voz delgada pero clara. Creía en América de la manera en que los niños creen en superhéroes. Y luego fui elegido, seleccionado para algo tan clasificado que ni siquiera tenía nombre al principio, solo un nombre en código, Cylon. Taylor no dijo nada, observando el peso de sus palabras asentarse en su rostro, marcando las líneas de edad y carga no dicha. No luchábamos con armas, continuó, su mirada distante, perdida en las sombras de la memoria. Luchábamos con ideas, con información o la ausencia de ella. Nuestras herramientas eran historias, ilusiones, susurros. Plantábamos pensamientos como semillas y veíamos gobiernos pudrirse desde dentro. Éramos 7, cada uno confiado con un fragmento de control. Las medallas eran nuestra verificación. Hizo una pausa, un ataque de tos sacudiendo su cuerpo frágil, sus manos temblando contra la manta. Me fui cuando ya no podía llevar el peso. Me dijeron que el programa había terminado. Dijeron que habíamos tenido éxito, pero yo sabía mejor. Kyle desapareció, los otros se dispersaron. Pensé que todo permanecería enterrado. Pero luego empecé a oír cosas, ver patrones de nuevo, y supe que alguien había activado las sombras. La miró entonces, sus ojos feroces, imbuidos de una urgencia desesperada final. Y es por eso que te lo estoy dando. La voz de Taylor se quebró, espesa con lágrimas no derramadas. ¿Por qué yo? Porque no haces demasiadas preguntas, pero no ignoras las respuestas cuando vienen, susurró, su voz desvaneciéndose. ¿Y porque has visto lo que el mundo realmente es? Has vivido con dolor, y nunca lo has dejado hacerte cruel. Eso es raro, Taylor. Eso es por qué. Ella sostuvo el estuche con fuerza, repentinamente consciente de su peso de una manera nueva y profunda.
No era meramente un objeto. Era un legado, una carga, una llave a un mundo que nunca supo que existía. Ve a Fountain City, dijo, su voz apenas audible. Encuentra a Sarafina Kao. Ella sabrá qué hacer. No le digas a nadie más. No confíes en teléfonos. No confíes en sistemas. Si estás sosteniendo esto después de que me haya ido, significa que la última verdad que me queda ahora es tuya. Lágrimas brotaron en sus ojos, calientes y punzantes. No quiero esto, susurró, su voz quebrándose. Lo sé, susurró de vuelta, una sonrisa tenue y triste tocando sus labios. Eso es porque eres la correcta. Cerró los ojos, el esfuerzo claramente agotándolo. Taylor se sentó allí por otra hora, sosteniendo la medalla en su regazo, incapaz de moverse, incapaz de comprender el pleno alcance de lo que acababa de ocurrir. Por la mañana, se había ido. Lo enterró ella misma junto a la lápida descolorida de su abuela en una colina que solían caminar juntos. No hubo servicio, no obituario, solo el viento mordaz y el silencio recuerdo de un hombre que había sostenido las partes más oscuras de la historia dentro de él como brasas. Nunca dejándolas enfriarse, pero nunca dejándolas quemar el mundo de nuevo. Y 2 días después, Taylor subió a un autobús, luego un tren, luego un vuelo, de ida a Fountain City, justo como él le dijo, justo como la historia demandaba. La furgoneta redujo la velocidad a un gateo mientras serpenteaba por los caminos traseros angostos y cubiertos de nieve de Cascade, Colorado. Árboles de hoja perenne imponentes, pesados con polvo fresco, bordeaban la ruta, proyectando sombras largas y profundas a través del parabrisas, haciendo que la luz matutina se sintiera atenuada, casi vacilante. El GPS había perdido señal 20 minutos atrás. El mundo digital cayendo en silencio mientras el mundo físico se cerraba alrededor de ellos, el bosque tragando el camino como si reclamara lo suyo. El silencio dentro de la furgoneta era palpable, roto solo por el suave zumbido del calentador y el ocasional crujido de neumáticos sobre nieve. ¿Está arriba aquí?, preguntó Taylor, su voz apenas más alta que el zumbido tranquilo del calentador, su mirada fija en los bosques profundizándose. La vastedad de la wilderness se sentía como una entidad viva, un centinela antiguo guardando secretos. La agente El Raban estaba al volante, su enfoque absoluto, pero una tensión sutil en su mandíbula traicionaba las altas apuestas. Si el perfil es correcto, sí. Su voz era tensa, medida. Esta mujer ha evitado la detección por 30 años. O es un fantasma o es más inteligente que todos los que aún respiran. El peso de esa declaración colgaba en el aire, un testamento de la naturaleza elusiva de su objetivo. Las manos de Lyra aferraban el volante, nudillos blancos, sus ojos escaneando la línea de árboles como si esperara una trampa oculta en cualquier momento. El aire en la furgoneta era espeso con anticipación, el zumbido tranquilo del motor un contrapunto a los pensamientos acelerados de sus ocupantes. En el asiento trasero, el coronel Cashenhell permanecía silencioso, su figura imponente un estudio en intensidad controlada. Estaba hojeando un archivo viejo y desgastado, sus bordes deshilachados por innumerables aperturas y cierres. La foto grapada a la primera página mostraba a Sarafina Kao circa 1986. Música, cabello oscuro atado fuertemente atrás, una expresión severa, sin sonrisa, y ojos que podían cortar mentiras como una hoja afilada. Parecía precisamente tan formidable como su leyenda sugería. Había sido una especialista en guerra psicológica, una arquitecta fantasma acreditada con desarrollar el infame protocolo de red de susurros, una red terriblemente efectiva de células de desinformación que podía desestabilizar regímenes enteros sin que se disparara una sola bala. Luego en 1991, había desaparecido. Sin rastro, sin huella digital, sin evidencia de ADN, solo un informe clasificado sellado con las palabras escalofriantes presumida fallecida. Protocolo de abandono de campo activado. La narrativa oficial había cerrado su capítulo hasta que Taylor Vance, una chica adolescente de Virginia Occidental, había pronunciado su nombre. La furgoneta se detuvo lenta y deliberadamente en un pequeño claro. Una cabaña en forma de A desgastada estaba cerca de la línea de árboles, medio enterrada en nieve, su encanto rústico desmintiendo su significado oculto.
Humo subía perezosamente de su chimenea, lento y constante, un hilo de domesticidad en el paisaje salvaje por lo demás. No había cámaras, ni cercas, ni medidas de seguridad obvias, solo un pequeño plato satelital, extrañamente apuntado a nada en particular, y un carillón de viento hecho de casquillos de bala aplanados tintineando suavemente en la brisa gentil. La escena era engañosamente tranquila, insinuando una vida de exilio autoimpuesto y silencioso. Este es el lugar, dijo Lyra, su voz bajando a un tono bajo y cauteloso mientras se ponía un par de guantes de cuero. Se volvió hacia Taylor, su mirada seria. Quédate cerca. No hables a menos que te hablen, y no alcances nada. El comando no dicho era claro. Esto era una misión, y Taylor era un componente vital pero no entrenado. Taylor salió de la furgoneta, el aire frío cortando agudamente sus pulmones. El estuche de metal estaba apretado bajo su brazo, presionado contra su lado como un secreto, su presencia un peso constante y tranquilizador. Sus botas crujieron suavemente a través de la nieve fresca mientras seguía a Lyra y Hal hacia el porche de la cabaña. Cada paso se sentía deliberado, llevándola más profundo al corazón de un misterio que abarcaba décadas. El aire zumbaba con una energía extraña, una mezcla de anticipación y aprensión. Antes de que alcanzaran la puerta, se abrió. Una mujer salió a la vista. Anciana, delgada, envuelta en capas de denim y lana desgastados, su cabello plateado atado en una trenza baja que casi tocaba su cintura. Su rostro era agudo y hueco, grabado con la sabiduría de los años. Pero sus ojos, esos ojos eran penetrantemente alertas, como un búho viejo que había visto todo una vez y no le importaba verlo de nuevo. Barrieron sobre Lyra y Hal con una mirada casi despectiva, luego se posaron en Taylor. Su mirada se demoró en el rostro de Taylor, luego en el estuche de metal bajo su brazo. Lo trajiste, dijo Sarafina Kao, su voz rasposa, antigua, pero llevando una autoridad innegable que no admitía argumentos. Taylor asintió, una afirmación silenciosa de sumisión no dicha. Sarapina Kao volvió su mirada penetrante a Lyra y Hal, su expresión endureciéndose. Ustedes dos no pertenecen aquí. Ella sí. Ustedes no. Sus palabras no eran una pregunta, sino una declaración fría e irrefutable de hecho. Lyra empezó a responder, pero Hal levantó una mano, silenciándola. Él entendía. Solo estamos aquí para asegurarnos de que llegue a las manos correctas, declaró, su tono respetuoso, reconociendo la línea invisible que acababa de ser dibujada. Kyle sonrió con sorna, un giro fugaz y amargo de sus labios. Demasiado tarde para eso. Ya ha llegado. Se hizo a un lado, su mano gesticulando hacia adentro. Solo a Taylor se le permitió entrar. Lyra y Hal observaron, sus rostros sombríos mientras la puerta de la cabaña se cerraba, sellando a Taylor dentro con una mujer que era un fantasma, una leyenda y posiblemente el último vínculo vivo con un mundo enterrado. Dentro de la cabaña, todo se sentía intacto por el tiempo. Estanterías se combaban bajo el peso inmenso de viejos archivos encuadernados en cuero, mapas de papel frágiles cubiertos de tinta descolorida y diarios manchados de tinta, sus páginas llenas de una vida de pensamientos y secretos. Un fuego ardía brillantemente en el hogar de piedra, proyectando luz danzante y parpadeante contra las paredes rústicas de troncos, llenando el aire con el aroma reconfortante de humo de madera. Una antigua radio de onda corta estaba zumbando suavemente en un escritorio de esquina. Sus diales brillantes un testamento de frecuencias olvidadas. Junto a ella, un tablero de corcho estaba lleno de cuerdas intrincadas conectando fotografías descoloridas, códigos crípticos en tinta roja pulcra y lo que parecía diagramas de flujo complejos, un mapa visible de una mente brillante y aterradora. Ponlo allí, dijo Kyle, su voz más suave ahora, señalando una mesa larga y robusta de roble en el centro de la habitación. Taylor colocó el estuche negro con delicadeza, abriéndolo lo suficiente para revelar el borde reluciente del metal. Kyle no se acercó más. Simplemente miró, sus ojos empañándose, un destello de emoción cruda cruzando su rostro antiguo. Nunca pensé que vería uno de nuevo, susurró, su voz apenas audible, cargada con un profundo sentido de pérdida y maravilla. No después de Berlín, no después de Ginebra, no después de Ciudad de México.
Cada ubicación era un eco susurrado de una batalla olvidada, una misión perdida. Taylor se sentó frente a ella, compelida por una fuerza invisible. ¿Qué es realmente?, preguntó, su voz earnest, buscando la verdad detrás del objeto que había alterado tan profundamente su vida. Kyle arrastró una silla frente a Taylor, su movimiento lento, deliberado, como si cada acción llevara un peso inmenso. Es un disparador, una señal, una llave a la última fase de Cylon. Miró la medalla, luego a Taylor, su mirada aguda, inquebrantable. Tu abuelo y yo, Douglas, éramos parte de un equipo que construyó un marco de infraestructura psicológica global. Incrustamos ideas en la cultura, el lenguaje, incluso la religión, no sutilmente, sino profundamente, sistemáticamente. Y cuando la Guerra Fría terminó, lo enterramos todo. Cada protocolo, cada nodo durmiente, todos desactivados, o eso pensamos. ¿Pero por qué?, presionó Taylor, necesitando entender el alcance inmenso y aterrador de lo que Kyle describía. ¿Por qué ocultarlo? Porque lo que construimos podría sobrevivir a gobiernos, dijo Kyle, su voz cargada con un pragmatismo escalofriante. Era demasiado poderoso, demasiado tentador. No confiamos en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Así que rompimos la llave en pedazos. 7 medallas, cada una atada a una cadena específica de mando, un conjunto único de parámetros de activación. Sus ojos tenían una mirada embrujada, un reflejo del poder inimaginable que habían ejercido y luego meticulosamente desmantelado. Un día, si el equilibrio se inclinaba demasiado en cualquier dirección de propaganda, corrupción o locura superaba la razón, se suponía que volveríamos juntos, reactivaríamos el sistema, restauraríamos el equilibrio. Miró a otro lado, su mirada fija en el fuego parpadeante, como si viera fantasmas en las llamas. Pero nunca acordamos qué significaba realmente el equilibrio. Lo que una persona veía como orden, otra podría verlo como tiranía. Taylor se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? Porque tu abuelo era el último que creía en la restricción, dijo Kyle, su voz ganando una nueva intensidad. Y sabía que alguien estaba despertando Cylon desde afuera. No uno de nosotros. Alguien con un arsenal digital y sin brújula moral. Alguien que encontró rastros de lo que dejamos atrás y está tratando de reactivar el programa para control, para su versión de equilibrio. Los ojos de Taylor se entrecerraron, un escalofrío frío extendiéndose por su espina. Alguien más está tratando de usarlo. Kyle asintió sombríamente. Todo lo que has visto, Lately, continuó, su voz baja y ominosa, división social, colapso cultural, la obsesión con la narrativa, el repentino auge sin precedentes de manipulación emocional a través de cada plataforma imaginable. Eso es alguien usando los huesos de Cylon para construir un nuevo monstruo. Creen que están salvando el mundo imponiendo su propio orden, su propia versión de verdad, sin importar el costo para el pensamiento individual o la libertad. Se ven a sí mismos como los árbitros últimos de la cordura y están dispuestos a quemar todo para lograrlo. Se levantó y sacó una carpeta pequeña e inofensiva de un compartimento oculto en el escritorio, colocándola frente a Taylor. Dentro había nombres, fotos, ubicaciones, dosieres sobre líderes mundiales, ejecutivos de medios, ingenieros de algoritmos, gente atada a guerra ideológica en escala global. Una red aterradora de influencia meticulosamente documentada. ¿Todos conectados?, preguntó Taylor, su voz apenas un susurro. La escala absoluta de la red abrumadora. Todos infectados, corrigió Kao, su voz aguda. Y la única cosa que puede detenerlos es reensamblar lo que tratamos de olvidar. No para contraatacar con poder, sino con precisión, con verdad. Kyle se inclinó hacia adelante, sus ojos antiguos fijándose en los de Taylor. La intensidad de su mirada era absoluta. La pregunta ahora es, ¿quieres convertirte en parte de eso? La garganta de Taylor se apretó. El peso del mundo, de una guerra secreta que nunca supo que existía, repentinamente presionando sobre ella. Tengo 17 y sin embargo aquí estás, dijo Kao, su voz inquebrantable. Ya estás en eso. La única salida es hacia adelante. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, espesa y silenciosa, cubriendo la cabaña en un velo de blanco.
Los agentes esperaban en la furgoneta, ajenos a la conversación que tenía lugar detrás de puertas cerradas, una conversación que remodelaría el futuro del mundo. Dentro de la cabaña, un fantasma de la Guerra Fría colocaba su esperanza desesperada final en una chica que nunca lo pidió. Y el metal descansando entre ellas, brillaba tenuemente a la luz del fuego, como si supiera que el mundo estaba a punto de cambiar de nuevo irrevocablemente. El aire crepitaba con una tensión silenciosa, un sentido palpable de destino desplegándose. La cabaña, una vez un refugio de aislamiento, se había convertido en el epicentro de un nuevo, aterrador, pero esperanzador comienzo. El peso del pasado de Ceylon y su potencial futuro ahora descansaba squarely en los hombros jóvenes de Taylor. El fuego se había reducido a brasas brillantes cuando Sarafina Kao finalmente se levantó. Los últimos vestigios de la luz diurna habían desaparecido hace mucho, reemplazados por el suave resplandor etéreo del hogar, proyectando sombras largas y danzantes a través de las antiguas paredes de madera de la cabaña. «Dormirás aquí esta noche», dijo simplemente, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a dar órdenes, incluso en la quietud de su santuario aislado. Taylor se sentó en la larga mesa de roble de la cabaña, la carpeta que Kao le había dado aún abierta frente a ella. Nombres, fotos, cronologías, conexiones, todos meticulosamente documentados, todos apuntando a una guerra silenciosa e invisible que nunca había terminado realmente. No estaba lista para cerrarla aún. Sus dedos se cernían sobre un nombre en particular, Dr. Macau, un exoficial de información del bloque oriental, supuestamente muerto en 1998. Ahora, según la inteligencia de Kao, aparentemente tirando de los hilos de redes de desinformación a través de 3 continentes. Sus ojos en la foto granulosa parecían sostener una inteligencia fría y calculadora, una mente capaz de orquestar caos en escala global. La audacia pura de su supuesta resurrección y su rol actual enviaba un escalofrío por la espina de Taylor. «No trabaja solo», dijo Kao, su voz cortando los pensamientos de Taylor, notando su enfoque en el dossier de Mikhail. Kyle caminó al hogar de piedra, pinchando las brasas con un atizador de hierro largo, enviando chispas danzando al chimenea oscura. Ese es el problema. Los huesos de Ceylon fueron dispersados, pero no enterrados lo suficientemente profundo. Alguien los encontró. Están cosiendo juntos una nueva versión, más delgada, más rápida, digital. Un fantasma en la máquina, manipulando la tela misma de la realidad. La implicación era escalofriante. Una guerra de sombras luchada no con balas, sino con bytes, infectando la psique global desde dentro. Taylor finalmente expresó la pregunta que la había embrujado desde el momento en que dejó la cabaña de su abuelo, desde el momento en que la medalla había revelado su verdad imposible. ¿Por qué no los detuviste antes? Su voz era apenas un susurro lleno de una mezcla cruda de confusión y frustración. Si Kao sabía tanto, si esta amenaza era tan inmensa, ¿por qué había esperado? Kyle miró fijamente las brasas moribundas del fuego como si las brasas brillantes sostuvieran una confesión, una carga llevada durante décadas. Su postura se suavizó ligeramente, un raro vistazo de vulnerabilidad, porque hasta ahora no sabía qué lado vendría buscando primero. Su voz estaba cargada con un profundo cansancio, un conocimiento de las complejidades laberínticas de poder y lealtad. Habló del delicado equilibrio entre activar Ceylon para su propósito original, restaurar el equilibrio y arriesgar su activación por aquellos que buscaban armar sus principios para control puro. La línea, explicó, era delgada como una navaja y las consecuencias de elegir incorrectamente eran catastróficas. Había esperado, observado y pesado cada variable posible, sabiendo que un movimiento inoportuno podría condenarlos a todos. Caminó a un gabinete oculto, su superficie fundiéndose perfectamente con las paredes de troncos. Con movimientos practicados, sacó un sobre grueso verde oliva, sellado con tinta descolorida. Las palabras archivo Ceylon, clasificado nivel 0, apenas legibles en su superficie desgastada. El papel se sentía pesado, denso con historia no escrita. «No estás aquí solo para llevar el correo», dijo, volviéndose hacia Taylor, sus ojos agudos una vez más. «Estás aquí para convertirte en algo que tu abuelo fue. Un criador de convergencia. Eso significa que no actúas sola. Encuentras a los otros. Los otros 6,
Preguntó Taylor. Un sentido de responsabilidad abrumadora asentándose sobre ella. La idea de reensamblar un legado tan disperso y peligroso parecía imposible. Kyle asintió. Algunos están muertos. Algunos desaparecieron en las sombras más profundas, convirtiéndose en leyendas incluso para nosotros. Uno se volvió contra nosotros, corrompido por el poder mismo que buscábamos contener. Pero al menos dos aún están ahí fuera, esperando una señal. Esperando esto. Gestó hacia la medalla, un faro silencioso y poderoso. Taylor tragó saliva, la magnitud de su tarea casi sofocante. Y yo soy la señal. Eres lo que nunca esperaron, afirmó Cao. Una sonrisa tenue, casi imperceptible tocando sus labios. Una variable limpia, no comprometida. Te escucharán por tu sangre. Por el legado que llevas y porque Douglas te entrenó, lo supieras o no. Las palabras de Cao sugerían un tutelaje subconsciente, años de lecciones aparentemente ordinarias ahora revelando su verdadero propósito oculto. Habló de la naturaleza meticulosa de Douglas, sus hobbies aparentemente mundanos, su radio de onda corta, sus cifrados intrincados ocultos en poesía, todo siendo preparaciones sutiles para este mismo momento. Él había, en esencia, construido en ella sin saberlo la conductora perfecta para la reactivación de Cylon. Kyle caminó a una estantería, su mirada barriendo filas de libros antiguos cubiertos de polvo y artefactos olvidados. Bajó una vieja caja de hojalata tarnished. Dentro, anidados entre fotografías descoloridas y notas frágiles, había 7 tarjetas pequeñas y desgastadas. Cada una grabada con una sola línea de código, elegante y compleja. Taylor reconoció el patrón inmediatamente. Lo había visto antes, oculto dentro de la escritura críptica pulcra en el cuaderno de su abuelo, disfrazado como líneas de poesía, versos intrincados que ahora revelaban su verdadero significado siniestro. Su abuelo había sido un maestro del disfraz, incrustando capas de información oculta en lo mundano. Estas son tus raíces, dijo Cao, su voz suave pero firme. Cada código corresponde a una ubicación geográfica y una frecuencia. Algunos están atados a viejas estaciones de onda corta enterradas profundo debajo de estructuras abandonadas, reliquias de una era pasada, ahora sirviendo un nuevo propósito. Otros llevan a servidores de malla encriptados ocultos en los rincones más oscuros de la red digital global. Este era nuestro interruptor de hombre muerto, el failsafe definitivo. Y ahora está vivo. Taylor miró la caja, realización amaneciendo con una claridad escalofriante. El pleno alcance aterrador del legado de su abuelo y el trabajo de vida de Cao finalmente encajó en su lugar. ¿Quieres que reactive Cylon? Kyle la corrigió gentilmente, su mirada inquebrantable. Quiero que reensambles a las personas que pueden elegir si Cylon debería incluso existir más, si su poder debería ser desatado sobre un mundo que ha olvidado su nombre mismo, pero ahora, irónicamente, está siendo moldeado por sus ecos deformados. Enfatizó que Cylon en su forma original era una herramienta, ni buena ni mala, pero capaz de inmensa destrucción o salvación dependiendo del portador. La elección, implicó Cao, ahora era de Taylor. Afuera, el sol se levantó lentamente sobre las rocosas, derramando luz dorada y rosa sobre las cimas nevadas y los árboles imponentes, iluminando el mundo en una calma engañosa. Taylor estaba en el porche de la cabaña, envuelta en un viejo abrigo militar que Cao le había dado. Su peso tanto real como simbólico. Se sentía como un escudo, pero también una carga, un testamento de la pesada tarea que yacía ante ella. La agente Lara Dance se acercó en silencio desde la furgoneta, su rostro grabado con una mezcla de preocupación y respeto a regañadientes. ¿Te dijo todo?, preguntó Lyra, su voz baja. Suficiente para estar aterrorizada, dijo Taylor, su mirada fija en el sol naciente. Y justo suficiente para decir sí. Su voz era tranquila, pero firme, imbuida de una resolución recién encontrada que sorprendió incluso a Lyra. Lyra no presionó por más. En cambio, le entregó a Taylor un pequeño estuche endurecido. Transceptor encriptado, dijo. Militar, capaz offline. Lo usarás para alcanzarnos cuando sea necesario. Pero el resto depende de ti. Nuestras manos están atadas por protocolos que preceden incluso a la desmantelación oficial de Cylon.
Podemos apoyar, pero no podemos intervenir directamente en lo que viene. El coronel Cassie y Hal se unieron a ellos, asintiendo hacia el camino serpenteante. Te daremos transporte, pero una vez que dejes Fountain City, no podemos ofrecer protección formal. El estatus de Cylon aún está fuera de libros. Los de arriba no quieren tocar esto. No quieren que exista. ¿No creen que sea real?, preguntó Taylor, un toque de ironía en su voz. Oh, lo creen, dijo Hal, una línea sombría formándose en sus labios. Eso es lo que les asusta. Sus palabras implicaban un miedo más profundo dentro del establecimiento, no solo de Cylon mismo, sino del poder impredecible que representaba. Un poder que desafiaba cadenas de mando tradicionales y orden establecido. El miedo al caos, a perder el control, era palpable. Sarapina Kao salió uniéndose a ellos en el porche. Le entregó a Taylor un cuaderno encuadernado en cuero. Parecía hecho a mano. Su papel dentro lleno de símbolos, frecuencias y nombres escritos en códigos. Códigos que solo Taylor podía descifrar porque su abuelo le había enseñado el cifrado sin jamás decirlo, incrustando el conocimiento profundo dentro de ella a través de juegos, acertijos y lecciones aparentemente aleatorias. Este es tu mapa, dijo Kao, su voz más suave que antes, pero llevando un peso inmenso. No será fácil. Intentarán seguirte, interceptarte, confundirte, pero no te verán venir. No al principio. Sus ojos tenían un destello de sabiduría antigua, un brillo sabedor de las trampas y desafíos que esperaban a Taylor. Lyra miró a Kao, una pregunta rara en sus ojos. ¿Realmente confías en ella con esto? La mirada de Kao, firme e inquebrantable, se encontró con la de Lyra. Es la única en quien confío. La convicción en su voz era absoluta, sin dejar espacio para dudas. Esa tarde llevaron a Taylor a una pequeña pista de aterrizaje en pueblo, lejos de ojos curiosos y cámaras. Un Cessna Vintage esperaba en la pista, su metal brillando al sol de la tarde. Había sido reacondicionado con un sistema de guía moderno, pero no tenía registro oficial, un avión fantasma para una misión fantasma. Una mujer salió de la cabina, alta y segura de sí misma. Juno Blackwood, una piloto civil con su propia historia misteriosa, un pasado insinuado a través de su sonrisa sabedora y las líneas sutiles alrededor de sus ojos. Me dijeron que esta es especial, dijo Juno, sonriendo mientras le lanzaba a Taylor un par de auriculares canceladores de ruido. ¿Lista para el viaje? Taylor subió a bordo. El estuche negro sosteniendo la medalla estaba seguro en su regazo, un recordatorio tangible constante de su carga. Alrededor de su cuello colgaba la etiqueta original de frecuencia de onda corta del escritorio de su abuelo Repurposet como un colgante, un talismán personal. Mientras el avión se elevaba al aire, Colorado cayendo debajo de ella. Taylor abrió el cuaderno encuadernado en cuero. La primera coordenada estaba escrita en la letra familiar de su abuelo. Llevaba a un pequeño pueblo fuera de Hamburgo, Alemania, una estación de frecuencia enterrada debajo de una planta de energía abandonada. Las palabras en la página parecían zumbar con una energía tranquila guiándola al siguiente paso de su viaje imprevisto. Juno la miró a mitad de vuelo, su voz cortando el zumbido del motor. Entonces, ¿cuál es tu misión? Taylor miró por la ventana, su voz tranquila pero cierta, su mirada fija en el horizonte infinito. Se supone que encuentre fantasmas y les pregunte si aún creen en la verdad. De vuelta en la cabaña, Sarafina Kao observó el rastro de condensación desaparecer en el cielo azul, una línea blanca tenue disolviéndose en la vastedad. Regresó adentro y alcanzó las brasas moribundas del fuego con un par de pinzas de hierro. Sacando un objeto medio derretido, reveló su propio metal, deformado y fusionado, llevando la misma águila y rayos, pero marcado por calor y tiempo. Lo colocó en una caja de acero, la cerró y la selló con cera. Luego caminó a la vieja radio de onda corta. Con manos practicadas, ajustó el dial a un canal olvidado hace mucho, una frecuencia dormida durante décadas. Golpeó un patrón en la tecla Morse. Godpack. Hola. Segundos después, una respuesta tenue pero clara regresó. //. Ella está escuchando. Kyle sonrió.
Una curva tenue casi imperceptible de sus labios. La primera sonrisa genuina en años. Así que había comenzado de nuevo. Bien. Aquí está la parte 6 del guión. Apuntando a un mínimo de 2.200 palabras, siguiendo meticulosamente el esquema establecido e incorporando todas las mejoras sin descripciones externas o notas. Parte 6. La planta de energía abandonada fuera de Hamburgo se erguía como una reliquia de un imperio olvidado. Su esqueleto oxidado de vigas de acero enredado en enredaderas, paneles de vidrio rotos y carteles de advertencia apenas legibles en la luz matutina atenuada gritaban decadencia y desuso. Era un monumento a una era pasada. Ahora un centinela silencioso e imponente sobre secretos enterrados profundo en sus cimientos. Taylor estaba al borde de la cerca perimetral, el viento mordaz azotando sus mejillas, el cuaderno encuadernado en cuero aferrado fuertemente en una mano enguantada. Verificó doblemente las coordenadas, comparándolas con las notas crípticas de su abuelo. Este era el lugar. De sus registros meticulosos, sabía que una vez había alimentado una estación de escucha de la era de la Guerra Fría, un puesto clandestino usado por la OTAN para intercepción de señales. Su propósito velado en capas de operaciones clasificadas. Pero profundo debajo de las ruinas obvias de la planta, más allá de la maquinaria en decadencia y las paredes colapsando, estaba algo menos oficial. Nodo 3, como lo llamaba el cuaderno, uno de los 7 receptores dormidos de la red Cylon diseñados para reactivarse solo si la medalla era escaneada a corta distancia. Y ahora ella estaba aquí. Juno la había dejado a unos kilómetros bajo la cobertura de la oscuridad pre-amanecer. El pequeño Cessna, un fantasma silencioso contra las estrellas tenues. Nadie se suponía que supiera que estaba en Alemania. No aún. Pero Taylor ya había aceptado una verdad dura. Alguien en algún lugar siempre estaba observando. La mera existencia de Cylon implicaba un juego eterno de sombras. Se deslizó a través de una sección rota de la cerca, el alambre oxidado raspando suavemente contra su abrigo y se movió rápidamente a través del asfalto agrietado, sus pasos haciendo eco tenuemente en el vasto espacio vacío. Pájaros se dispersaron de las vigas arriba, sus chirridos frenéticos el único sonido rompiendo el silencio mientras sus botas crujían sobre escombros más allá de una pared combada de casilleros oxidados y bajando una escalera tragada por sombras llevando al frío silencio de la tierra. Encontró la escotilla enterrada debajo de una pila de láminas de metal caídas, su superficie sucia y olvidada. Un escáner de huellas digitales parpadeaba un rojo opaco e inquebrantable, un destello desafiante de tecnología en la oscuridad abandonada. Taylor sacó el metal, su superficie suave y fresca un contraste marcado con la mugre alrededor. Lo sostuvo contra la placa. La luz parpadeó, luego se volvió verde con un suave zumbido electrónico con un siseo bajo de presión liberándose. La escotilla pesada se desbloqueó. Descendió a la oscuridad, el aire rancio y frío envolviéndola. Dentro el aire era más frío que arriba, pero notablemente seco, perfectamente preservado, como si el tiempo mismo hubiera sido detenido en estasis. El haz de su linterna cortó a través de motas de polvo gruesas danzando en el aire, iluminando telarañas antiguas y los contornos de equipo olvidado. Entró en un pasillo estrecho de concreto, el silencio profundo, casi sofocante. Al final, una puerta de acero esperaba, reforzada con barras atornilladas y llevando la insignia de águila y rayos de Cylon, tenuemente visible bajo capas de mugre, un recordatorio fantasmal de su verdadero propósito. Tomó una respiración profunda y firme y empujó. La habitación se iluminó automáticamente, zumbando a la vida con un trum bajo y resonante por primera vez en décadas. Una cámara circular la saludó, llena de consolas militares antiguas, filas de receptores de onda corta y un pedestal central con una ranura perfectamente formada para la base de la medalla. Sobre él, un monitor negro parpadeó a la vida, mostrando un único mensaje austero: iniciar legado. Taylor lo miró. Pensó en su abuelo, Darillon, su fuerza tranquila, su vida oculta. Pensó en Sarafin Akau, el peso de su sabiduría antigua, su esperanza desesperada. Pensó en los nombres en el cuaderno encuadernado en cuero, la vasta red invisible de influencia que ahora estaba encargada de navegar. Su mano tembló mientras tecleaba una sola palabra interrogativa en la consola.
¿Por qué? El monitor se volvió negro. Luego comenzó. Una cascada de datos fluyó por la pantalla, un torrente hipnótico de registros de llamadas desencriptados, algoritmos incrustados, señales geo, y nombre tras nombre del registro fantasma de Cylon. El sistema no había estado solo dormido. Había estado escuchando, esperando. Mostraba alertas tan recientes como el mes pasado. Alguien había estado tratando de simular señales de comando de Cylon sin la medalla. Un impostor digital, una sombra tratando de vestir la piel de un titán. Taylor tragó saliva. Alguien allá afuera había casi engañado al sistema para que despertara. Quienquiera que fueran, no estaban lejos detrás de ella. La eficiencia fría de la red era aterradora, insinuando una inteligencia y persistencia que rivalizaba con Cylon mismo. Luego el sistema imprimió algo inesperado. Un solo nombre parpadeando en verde vibrante. Agente Mark Storm. Nodo activo 2 Oslo. Taylor parpadeó. Recordaba el nombre, uno de los 7 originales. Su abuelo lo había subrayado 3 veces en el cuaderno y escrito una palabra escalofriante al lado. Divergido. Tocó la pantalla. Un archivo se abrió. Fotos borrosas, memos encriptados, y una imagen granulosa de Mark Stone caminando a través de una terminal de aeropuerto solo 2 semanas antes. La foto estaba Tim Stampede de Oslo, Noruega. Estaba vivo, pero la última nota en el archivo la heló hasta los huesos. Afiliado con Nexus, estatus comprometido. No sabía qué era Nexus aún más allá de la breve descripción ominosa de Kao, pero sabía qué significaba comprometido. Torne había o vendido, sido reprogramado, o decidido reconstruir Cylon en su propia imagen distorsionada. Tenía que llegar a él antes de que él llegara a ella. El pensamiento de confrontar a uno de los antiguos camaradas de su abuelo, ahora potencialmente un adversario, la llenaba de un profundo sentido de presagio. Al otro lado del mundo, dentro de una torre de vidrio reluciente en Zúrich, un hombre alto en un traje gris pizarra estaba ante una vasta pared digital, observando la misma señal de acceso que Taylor acababa de activar en Hamburgo. El destello verde en su pantalla denotando la activación de Nodo 3 era una confirmación de una profecía largamente sostenida. Sorbió té negro lentamente, su expresión completamente ilegible, una imagen de control sereno. Encontró Nodo 3, dijo su asistente, tocando un panel de control cercano, su voz cargada con una mezcla de sorpresa y aprensión. Estamos seguros de que es la chica, respondió el hombre, su voz calmada, casi desapegada, pero resonando con una corriente subterránea de satisfacción profunda. La llave Cylon lo confirmó. El legado de Douglas Vance finalmente ha entrado en línea. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó el asistente, esperando instrucción. El hombre caminó a un gabinete pulido, lo abrió y sacó un estuche idéntico al de Taylor, cuero negro elegante con ribetes de latón. Pero su medalla llevaba un símbolo diferente, una serpiente enrollada alrededor de una antorcha. Nexus, murmuró, sus ojos fijos en el símbolo de su propio poder. Continuamos el juego. Despliega los interceptores de señal. Revuelve Nodo 4 y activa a Mark Storm. Su voz se endureció, una resolución acerada subyacente a su tono medido. Las piezas del ajedrez se movían, y Taylor Vance acababa de hacer su primer movimiento inadvertido. De vuelta en la instalación de Hamburgo, Taylor copió tantos datos como pudo en una unidad segura que Sarafina Kao le había dado. Sabía que cuanto más tiempo se quedara, más vulnerable se volvía. Cada segundo que se demoraba era un segundo para que Nexus estrechara su búsqueda para identificarla, para enviar sus propios agentes. Mientras se volvía para irse, la consola zumbó una vez final. Un zumbido suave e insistente, un mensaje se desplazó por la pantalla. Un susurro de despedida del network resucitado. No estás sola. Su aliento se detuvo. Un pequeño jadeo de sorpresa. Luego debajo, en texto más pequeño, una nueva directiva, clara y urgente. Nodo 5, Atenas, esperando contacto. Otro estaba vivo. No era el único hilo en este tapiz olvidado. Un hilo de esperanza mezclado con la urgencia creciente. Agarró la unidad, la guardó con seguridad y corrió.
Juno la encontró en el punto de extracción justo después de medianoche, el pequeño Cessna una silueta bienvenida contra el cielo pre-amanecer pálido. Había cambiado las placas de registro en su auto de alquiler 2 veces, un testamento del juego de gato y ratón en el que ya estaban involucradas. Condujeron en silencio por varios kilómetros. El único sonido el zumbido suave del motor y el crujido de neumáticos en el camino desierto antes de que Taylor finalmente hablara. «Me están siguiendo». «Lo supuse», dijo Juno, su mirada fija en el camino, sin traicionar sorpresa. Le lanzó un teléfono desechable al regazo de Taylor. «Pinguearon tu señal 2 veces antes de que yo revueltiera el enlace. Tienes quizás un día de ventaja como máximo. Saben de Thorne, lo que significa que él ya sabe de ti». Las palabras de Juno eran cortadas, profesionales, un recordatorio crudo del peligro escalando. Taylor miró por la ventana, la oscuridad pasando reflejando la turbulencia en su mente. «Está en Oslo». Juno silbó suavemente, un sonido bajo e impresionado. «Eso es audaz». Taylor sostuvo la medalla, su presencia un peso fresco y sólido en su mano. «Necesito saber si recuerda quién solía ser. Si aún hay una parte de él que cree en la misión». Su voz era tranquila, firme, imbuida de una resolución profunda e inquietante. La elección ante ella era cruda. Confrontar a un enemigo potencial o encontrar un aliado perdido. «¿Y si no la hay?», preguntó Juno, su voz igualmente tranquila, entendiendo las apuestas no dichas. La mirada de Taylor se endureció, encontrando la de Juno. «Entonces encuentro al siguiente». Sus palabras llevaban el peso de una joven mujer aceptando una carga mucho más allá de sus años, una responsabilidad que no había pedido, pero de la que no se alejaría. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, danzando en los faros, una cortina silenciosa y arremolinada contra la noche europea. En algún lugar en Europa, un operativo Cylon anterior había o traicionado o sido trágicamente comprometido. Y una chica de 17 años sosteniendo una reliquia de una guerra olvidada era la única dispuesta a descubrir si la redención o la destrucción yacía al otro lado. El camino adelante era traicionero, envuelto en engaño y lealtades antiguas. Pero Taylor Vance acababa de dar su primer paso decisivo al corazón de la guerra de sombras. Música, el viento de Oslo azotaba a su alrededor, un recordatorio mordaz de la tormenta que acababa de soportar y la tempestad mayor que aún yacía adelante. Taylor Vance estaba al borde del fiordo. El dispositivo digital en su mano, una llave frágil a un mundo desmoronándose. El Cessna de Juno Blackwood, un fantasma contra el amanecer rompiendo, flotaba justo sobre la pista improvisada. Sus motores un rugido que tragaba sus pensamientos. Había obtenido más que solo los datos. Había encontrado un hilo de verdad en un paisaje de mentiras, un vistazo al corazón de un conflicto que trascendía gobiernos y generaciones. La medalla, fresca y sólida contra su palma, zumbaba tenuemente, un pulso del pasado enterrado, ahora shockingly vivo. Mientras el avión ascendía, dejando las luces de la ciudad atrás, Taylor abrió el cuaderno de su abuelo Darien una última vez. En la página final, una línea que no había notado antes parecía brillar tenuemente, grabada con la sabiduría de un hombre que había vivido en sombras. En la oscuridad, la verdad no se encuentra. Se protege. Las palabras resonaron profundo dentro de ella. Un nuevo entendimiento asentándose en su corazón. No sabía qué vendría después, quién vendría por ella, cuán lejos se extendía el alcance insidioso de Nexus, cuántas capas de engaño tendría que pelar. Pero sabía esto. El silencio había sido roto. Lo imposible se había vuelto real. Y la chica que habían subestimado. La heredera tranquila de una guerra olvidada ahora era el último firewall entre la verdad y el olvido. Cylon había regresado, no como el arma que una vez fue, sino como un eco fracturado, buscando reunificación a través de sus manos. La elección de su propósito, su mera existencia ahora descansaba en sus hombros jóvenes. ¿Sucumbiría al cinismo de un mundo que había abandonado sus ideales? ¿O se convertiría en el faro que encendía una nueva lucha por lo real? Su viaje apenas comenzaba. Un camino serpenteante al corazón de un engaño global donde cada sombra sostenía un secreto y cada susurro llevaba una mentira.
Las apuestas nunca habían sido más altas y la batalla por la mente de la humanidad había verdaderamente comenzado. Esta es el tipo de historia que nos recuerda cuán profundamente entretejido está nuestro mundo con fuerzas ocultas, con legados que se niegan a permanecer enterrados. Te hace preguntarte, ¿no? ¿Qué otras verdades podrían yacer justo debajo de la superficie de nuestras vidas cotidianas, esperando el momento correcto o la persona correcta para traerlas a la luz? Quizás haya otras medallas, otras señales, otros guardianes olvidados cuya vigilancia tranquila moldea las corrientes invisibles de nuestra historia. Esperamos que hayas estado tan cautivado por el viaje inesperado de Taylor Vance como nosotros. Esta narrativa, una mezcla de susurros históricos y una búsqueda moderna emocionante, sirve como un recordatorio poderoso de que a veces las batallas más grandes se luchan no en campos de batalla, sino en los rincones tranquilos de la mente, en las manipulaciones sutiles de la información. Es un testamento al poder perdurable de la verdad y el coraje que se necesita para protegerla contra probabilidades abrumadoras. Aquí Somos apasionados por traerte historias que encienden tu imaginación, desafían tus percepciones y quizás incluso te inspiren a mirar un poco más cerca al mundo a tu alrededor. Creemos que detrás de cada titular, cada evento aparentemente ordinario, podría haber una historia más profunda y profunda esperando ser contada. Si la historia de Taylor resonó contigo, si encendió ese sentido de maravilla y curiosidad, entonces te invitamos a convertirte en parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar profundizando en estas narrativas fascinantes para descubrir las gemas ocultas y compartirlas contigo. Gracias por ver y por unirte a nosotros en este viaje increíble. Si disfrutaste este video, por favor muestra tu apoyo golpeando el botón de me gusta y suscribiéndote para más historias cautivadoras. Tu engagement realmente hace una diferencia. Nos encantaría oír tus pensamientos sobre la misión de Taylor. ¿Qué crees que debería hacer después? ¿Quiénes crees que son los operativos y los restantes que necesita encontrar? ¿Y cómo crees que debería confrontar el poder de Nexus? Comparte tus teorías y perspectivas en la sección de comentarios abajo. Tus perspectivas enriquecen nuestra comunidad y alimentan nuestras discusiones. Y para más aventuras emocionantes y cuentos intrigantes, asegúrate de revisar nuestros otros videos apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente vigilante y sigue explorando las historias que moldean nuestro mundo.